Hola amigos, miren nada más qué fascinante ejercicio tenemos por aquí. Debemos hallar el área del cuadrado ABCD. Muy bien, solo nos da los lados pues de este cuadrado de aquí. Ahora vamos a borrar esto de aquí porque ya sabemos qué es lo que tenemos que encontrar. También vamos a borrar esto azul porque nos estorba un poquito, ¿no? Después lo vamos a devolver. Entonces vamos a etiquetar todo esto de aquí, lo que podamos etiquetar. Ponga mucha atención. Aquí tengo dos ángulos que son ángulos opuestos, ¿sí? Y estos ángulos opuestos deben ser el mismo. Voy a darle un nombre, voy a decir que este ángulo es alfa, por lo tanto este ángulo también va a ser alfa. Por aquí tengo este va a ser un ángulo del cuadrado de aquí, entonces es 90 grados. Por aquí también tengo 90 grados. Y ya ven hacia dónde voy, ¿no? A encontrar dos triángulos semejantes. Por aquí tengo alfa y 90 grados, vamos a llamar a este ángulo ángulo beta. Por lo tanto, 180 grados está conformado por 90 grados, alfa y beta, que son los ángulos que tienen que sumar de un triángulo, ¿no? Por aquí tengo el ángulo de 90, ángulo alfa. ¿Qué me falta para completar los 180 grados? Pues el ángulo beta. Muy bien, y tenemos dos triángulos que son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Muy bien, ahora vamos a darles nombres a estas partecitas de aquí. Esta parte de aquí, que es la hipotenusa de este triángulo pequeño, la voy a llamar M. Muy bien, y esta partecita de aquí la voy a llamar N. Ahora, esta parte de aquí va a ser X. Esta parte de acá ya sabemos cuánto es porque es paralelo a esto de aquí, mide 2, ¿no? Es un lado del cuadrado pequeño, por lo tanto mide 2. Muy bien. Ahora pongan mucha atención, desde aquí hasta aquí es 2 y desde aquí hasta acá es 4. Ahora, ¿cuánto será esta partecita de aquí que es la hipotenusa de este triángulo de aquí? Pues es 4 menos esta parte de aquí menos X. 4 menos X es esta parte que es la hipotenusa de este triángulo de aquí. ¿Y cuánto será este lado de este triángulo de aquí? Pues es M más N. Porque acabo de decir que desde aquí hasta aquí es M y desde acá hasta acá es N. Entonces todo el lado del cuadrado es M más N. Fantástico. M más N. Ahora vamos a dibujar estos dos triángulos por aquí. Fíjense, vamos a dibujarlos por aquí. Voy a dibujar el primer triángulo, aquí hay 90 grados, ¿sí? Frente, aquí está el ángulo alfa y acá arriba está el ángulo beta. Muy bien, la base es N. Este lado de aquí es M más N. Y esta hipotenusa es 4 menos X. Muy bien, tengo el triángulo y ahora voy a dibujar este triángulo de aquí, pero lo voy a girar hacia este lado para que me queden los 90 grados a este mismo lado de acá, ¿sí? Entonces nos va a quedar el otro triángulo de esta forma. Listo, los 90 grados aquí son estos 90 grados. Por lo tanto, este alfa queda acá, ¿sí? Lo estoy girando así y hacia arriba. Y por lo tanto, esto de aquí es beta. Muy bien. Entonces, el lado que conecta el ángulo de 90 con el ángulo alfa es este de aquí, que mide X. Por lo tanto, esto es X. El lado que conecta el ángulo de 90 con beta es este de aquí, que mide 2. Y esta de aquí, que es la hipotenusa, pues es esta parte de aquí, que es M. Muy bien. Tenemos los dos triángulos y podemos hacer relaciones porque son triángulos semejantes. Entonces, primero vamos a relacionar. Vamos a decir que la base de este triángulo, que es N, va a ser a la hipotenusa, que es 4 menos X. Entonces, N es a 4 menos X como, ahora el otro triángulo, X, que es la base, es a M, que es la hipotenusa. X es a M. Fantástico. De aquí podemos despejar N, pasando todo esto a multiplicar al otro lado. Me queda N igual a X multiplicado por 4 menos X sobre M. Muy bien. Y si multiplicamos esto me queda X por 4, 4X. X por menos X cuadrado. Vamos a borrar entonces esto de aquí y vamos a dejar esto de aquí. Listo. Tenemos entonces 4X menos X cuadrado. Perfecto. Tenemos N. Y ahora vamos a ver si es que podemos despejar N de otra ecuación, haciendo relaciones también de los dos triángulos, ¿sí?
Entonces, ahora vamos a relacionar este lado con la hipotenusa, es decir, m más n va a ser a 4 menos x, como este lado de aquí, que es 2, va a ser a m, que es la hipotenusa. Muy bien, de aquí también podemos despejar n, ¿no? Vamos a hacerlo, entonces nos queda que n va a ser igual, ponga mucha atención, me queda, primero, bueno, vamos a hacerlo en un solo paso, sí, pongan bastante atención. Me queda 2 multiplicado por 4 menos x sobre esta m de aquí. ¿Y qué pasa con esta m? Que está sumando, entonces queda en el otro lado restando. Me queda menos m. Y ya hemos despejado otra vez n. Tenemos n con diferentes cosas, ¿no? Podemos igualar ambas n, ¿no? Porque las dos n pues se tratan de lo mismo. Son la misma n. Entonces, podemos igualar n igual a n. Lo vamos a hacer por aquí. N va a ser igual a n. Entonces, esto de aquí, 4x menos x cuadrado sobre m, va a ser igual a la otra n, que es esto de aquí, a 2 por 4 menos x sobre m menos m. Vamos a multiplicar por m toda la ecuación. Vamos a ver qué pasa. Pongo aquí m, por aquí vamos a poner esto igual un poco más acá. Pongo m multiplicado por todo esto y por aquí por m. ¿Se dan cuenta? He multiplicado por m toda la ecuación. ¿Para qué hice esto? Pues para poder simplificar. Simplificamos m aquí y m acá. Y aquí me queda m cuadrado. Entonces vamos a ver, tenemos 4x menos x cuadrado igual a 2 por 4, que me da 8, ¿sí? Y 2 por menos x, que me da menos 2x. Y menos m por m me da menos m cuadrado. Muy bien. Vamos a dejar todo en el lado derecho de la igualdad. En el lado izquierdo no me queda nada. Entonces me queda 0. Ahora me queda todo esto de aquí. 8 menos 2x menos m cuadrado. Este término es positivo, queda acá como negativo. Este término es negativo, queda acá como positivo. Muy bien. Y ahora vamos a ir sumando términos semejantes. Este término es semejante a este término, ¿no? Y también vamos a ir ordenando, ¿no? Tenemos 0 igual. Voy a dejar primero el término x al cuadrado. Luego 2x negativos y menos 4x negativos me da menos 6x. Muy bien. Luego vamos a poner este 8 y al final menos m cuadrado. Pero m cuadrado, menos m, sí podemos encontrarlo. ¿De dónde lo vamos a encontrar? Pues de aquí, de este triángulo. Vamos a aplicar Pitágoras a este triángulo de aquí. Aplicando Pitágoras, entonces el teorema de Pitágoras aquí, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos cada uno al cuadrado. Entonces la hipotenusa es m, me queda m cuadrado va a ser igual a al cuadrado, que puede ser cualquiera de estos dos lados. Yo voy a decir que es x, ¿ya? X al cuadrado más el otro lado al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado pues es 4. Muy bien, ya tenemos cuánto es el valor de m en función de x. Fascinante, ¿no? Entonces podemos reemplazar este valor aquí. Nos queda entonces que 0 va a ser igual a x al cuadrado menos 6x más 8 menos m. ¿Y cuánto vale m? M vale x al cuadrado más 4. Muy bien. Entonces, aplicando pues ley de signos, menos por más me da menos, me queda menos x cuadrado, y menos por más también me da menos. Entonces esto me queda menos x al cuadrado y menos 4. Vamos a borrar y menos 4. Fantástico. Entonces por aquí también tenemos términos semejantes. Fíjense, tengo x al cuadrado negativo y x al cuadrado positivo que se elimina. Tengo 8 positivo y 4 negativo, que me queda 4. Entonces vamos a continuar esto de aquí por aquí. Vamos a tener 0 igual a ¿qué? A menos 6x y 8 menos 4 pues es 4. Vamos a pasar este 4 al otro lado, me queda 4 negativo igual a menos 6x. Multiplicamos por menos 1 toda la ecuación, así que cambia todos los signos, me queda 4 igual a 6x.
Y finalmente puedo despejar x, me queda 4/6. Fascinante, ¿no? Tenemos el valor de x, que es un valor que necesitábamos para encontrar pues la solución de nuestro ejercicio. Ahora pónganle mucho ojo a las tres ecuaciones que voy a señalar en este momento. Necesito esta ecuación de aquí y también esta ecuación de aquí, y con esto ya vamos a poder encontrar el área sombreada. Lo demás lo vamos a borrar, ¿sí? Vamos a borrarlo. Muy bien, vamos a anotar todas estas tres ecuaciones por aquí, ¿sí? Tenemos entonces que m más n sobre 4 menos x es igual a 2 sobre m. Muy bien. También tenemos que m al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4, ¿sí? Es esta de aquí. Y también tenemos esto de aquí, que es x. X es igual a 4/6, que de una vez vamos a simplificar. La mitad es 3 y la mitad es 2. Por lo tanto es 2/3. 2/3 es el valor de x. Muy bien, ahora sí ya podemos borrar lo demás. Listo, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar el valor de m cuadrado reemplazando este valor aquí en x. Entonces me queda m cuadrado igual a x cuadrado más 4, que es esta ecuación. Entonces m cuadrado va a ser igual, en vez de x ponemos 2/3, ¿no? 2/3 al cuadrado más 4. Tenemos que m cuadrado es igual, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, más 4. Entonces tenemos que m va a ser igual, m cuadrado, 9 por 4, 36, más 4, 40. 40 novenos. Si quieren pueden realizar esta suma de esta forma, o pueden poner un 1 aquí y realizarla como una suma de fracciones que debe dar lo mismo, ¿no? Entonces ya tenemos lo que es m cuadrado. Necesitamos simplemente estas dos ecuaciones para poder encontrar ya nuestra área sombreada. Entonces tenemos... Vamos a escribir por aquí entonces m más n, que es esta ecuación de aquí, va a ser igual a 2 multiplicado por 4 menos x, y todo esto sobre m. Muy bien, entonces ¿qué hacemos por aquí? Vamos a multiplicar propiedad distributiva, 4 por 2 me da 8, y 2 por menos x menos 2x, todo sobre m, ¿no? Vamos a borrar esto y vamos a dejar escrito así. Tenemos 8 menos 2x sobre m. Muy bien. Ahora, ¿tenemos x? Sí tenemos. ¿Tenemos m? No tenemos, podríamos despejarlo, pero mejor vamos a elevar al cuadrado esta m de aquí. ¿Cómo le hacemos? Pues elevamos todo al cuadrado. Esto al cuadrado y este de aquí también al cuadrado. Muy bien. ¿Qué tenemos? m más n al cuadrado igual a 8 menos 2. Vamos a poner entre paréntesis x. ¿Cuánto vale x? Vale 2/3. Todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces esto nos queda sobre m cuadrado. ¿Y cuánto vale m cuadrado? 40 novenos. Muy bien, tenemos entonces que m más n cuadrado al cuadrado es igual 8 menos 2 por 2, que me da 4/3. Esto al cuadrado sobre 40 sobre 9. Muy bien, entonces tenemos 3 por 8, que me da 24, 24 menos 4 me da 20, 20/3. Esto está al cuadrado, recuérdenlo, ¿no? Sobre 40 novenos. Perfecto, casi hemos llegado a la solución de nuestro ejercicio. M más n al cuadrado va a ser igual. 20 al cuadrado es 400, pónganle mucho ojo a esto, 400 sobre 3 al cuadrado, que es 9. Muy bien, vamos a escribirlo por acá abajo, ¿sí? Entonces esto, para que se vea bien, va a tener m más n, esto al cuadrado es igual a 20 al cuadrado, que es 400, 3 al cuadrado, que es 9, sobre 40 y sobre 9. Muy bien, aplicamos ley de extremos y medios. Nos queda en el numerador 9 por 400 sobre 9 por 40. Y miren nada más que tenemos por aquí. Eliminamos 0, 0, 9 y 9. Y me queda 40 dividido para 4. ¿Y cuánto es eso, señores y señoritas? Mn al cuadrado, eso es 10.
¿Y qué sacamos con esto? Pues esta es el área sombreada, 10 unidades cuadradas. ¿Cómo es eso? Fíjense, el lado del cuadrado es ME más N, M más N. Entonces, pues el área del cuadrado debe ser M más N todo al cuadrado, porque es lado por lado, ¿no? Entonces, M más N por M más N me da M más N al cuadrado. Fantástico, impresionante. Hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.